Hola, ¿cómo están todos? Bueno, para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, siguiendo nuestra línea de análisis de malware. Algo súper interesante o es un invitado súper especial. Hablamos por ahí con Dimitri de Kaspersky para que nos acompañara y él mismo logró hacer esta conexión para que tengamos a este súper experto el día de hoy compartiendo con nosotros. Y quiero dar la bienvenida a Fabio, que nos va a hablar un poquito de ese tema cool, de toda esa parte entretenida del análisis de malware. Ya hablamos algunas cosas con Felipe. Fabio, bienvenido y muchísimas gracias por tu compañía y por tu disposición para estar acá en este espacio. Hola Giovanni, gracias por la invitación. Bueno, Fabio, una cosa que nosotros, que mucha gente se puede estar preguntando es, ¿qué tantos compañeros tienen por ahí? ¿Qué tan solitario es el trabajo del análisis de malware? Si en realidad están esas comunidades dispuestas, si trabajan todos unidos o si les toca un trabajo muy aislado, que eso es muchas veces algo que mucha gente nos ha preguntado. Quisiera que nos contaras un poquito de tu experiencia, de cómo vives tu trabajo, de cómo es esa integración con otras personas y qué nos puedes contar al respecto. Bueno, yo trabajo con ingeniería reversa desde hace 15 años, enfocada en el análisis de malware, y la mayoría del tiempo es un trabajo que es hecho por una persona, pero ahora en Kaspersky, que comencé el mes pasado, tengo más personas ayudando. Entonces, en mi equipo hay 4 personas y en el Great Global hay más de 40. ¿Qué actitudes te llevaron a llegar o cuáles son esas capacidades que te llegaron a llevar a ese a análisis de malware y ese análisis inverso? ¿Qué fue lo que te permitió llevar o cómo fue de alguna manera ese camino que seguiste para llegar ahí? Y mucho, además desde la parte técnica, adicional a eso, quisiera saber desde lo que tú sabes, lo que tú eres como persona, esas características que de alguna manera se necesitan para estar ahí y lograrlo. La principal es la curiosidad. Si quieres saber cómo alguna cosa funciona, tienes que desmontar y después montar, intentar descubrir isso. Todos los días hay retos que analizando los malwares. Entonces, creo que es así. O sea, lo principal es como poder estar practicando y fue algo de algún día, no sé, hubo algún momento detonador que tú dijeras, me llegó esta muestra, la quiero analizar, o por dónde empezaste, o cuándo empezaste, si le puedes contar algo de esos inicios, porque muchas veces es lo que uno se pregunta, no sé, de pronto nos ha pasado a algunos que ha sido esa curiosidad precisamente cuando algún familiar, a alguien le llegó una muestra, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo fue tu experiencia? Mi padre trabajaba con desarrollo, entonces siempre tuve curiosidade desse tipo de coisa, e estudando por la internet vi encontrei essa parte de malwares e foi muito interessante. Isso faz muito tempo. Comprei alguns livros na época de assembly, comecei a estudar e era um hobby que agora é um trabalho desde há muito tempo. Y bueno, ¿y cómo hay esa división? No sé, porque hay gente que de pronto empieza con ingeniería inversa y se va a la generación de exploits, por ejemplo. ¿Y qué te puede llevar? O no sé si de pronto en tu caso hubo algo especial que te llevó más hacia el lado de análisis de malware y no dejarte de pronto en la generación de exploits o ser ingeniería inversa para una parte ofensiva. No sé si hay algo o alguna actitud o algún gusto que te lleva a eso. Recebi muitos e-mails com malwares brasileiros. Eles há muitos malwares acá atacando o sistema financeiro. Então, eu, quando recebi um correio, pensava, que isso está sendo? E comecei a analisá-los e enviava a los bancos de análise. Isso foi como começou na parte de análise de malware. O sea que fue como un trabajo mucho de también poder aportar
al tema de seguridad y poder aportar de alguna manera a toda la sociedad con eso que tú estabas haciendo y fue lo que te empezó a motivar dentro del análisis. Sí, a mí me gusta mantener la gente segura utilizando la internet. Bueno, y en el trabajo, por ejemplo, cuando empezaste, de todo eso, ¿hay algunas, no sé, alguna anécdota que nos puedas contar de alguna, no sé, de pronto de algún reconocimiento de algún tipo de banco o algo que te hayan dicho, Fabio, muchísimas gracias, esto nos sirvió para mejorar la seguridad de todos nuestros usuarios o alguna historia así que tengas de eso como bueno, que te alegra esa parte de la seguridad, pero que además con ese trabajo que hayas logrado has mejorado definitivamente y que eso siga avanzando y te siga ayudando y sea como parte de lo que te alegra para continuar en el trabajo? Los bancos nunca me respondieron los correos, pero encontré una empresa que hacía un software para los bancos brasileños de seguridad y envié mis análisis a esa empresa y trabajé allá por casi 15 años. Casi todo el tiempo trabajando con análisis de malware para los bancos, pero recibiendo. Y ahorita ya es como la transición, igual ahí lo que estás haciendo es la protección, solamente que desde un tercero, no directamente desde del banco. Uhum. Acá em Brasil há um software que quase todas as pessoas que utilizam internet banking têm que ter. E eu trabalhava na parte de generação de dados de inteligência e análise de malware para este software. Oh, súper interesante. Uhum. Y dentro de las funciones que tienes ahora, ¿ha cambiado mucho la perspectiva desde eso que empezaste a lo que estás haciendo en este momento? No. Quando empecé a trabalhar há muito tempo, eu também trabalhava com desenvolvimento. Pero depois me quedé solo na parte de análisis de malware, que é a que mais me gusta. Y en desarrollo. Y en desarrollo, hoy solo desarrollo pruebas de concepto y cosas simples, automatización de las tareas que tengo. Si hago una cosa más de 2 veces, tengo que automatizar. Eso es lo que pienso. ¿Algún lenguaje favorito, algún lenguaje por el que empezaste que de pronto también sea bueno para las personas que nos escuchan, que de pronto les interese, que sepan, no sé, algo que tú les puedas recomendar frente al lenguaje, frente a programación? Seguro, Python probablemente es la mejor lenguaje para empezar a programar. Es muy sencilla y tú puedes aprender en poco tiempo. Y hoy hay mucho contenido en la internet para estudiar. Definitivamente, sino que muchas veces también, a veces el problema es aplicarlo, ¿no? Porque encuentras muchas cosas donde te enseñan Python en general y ya luego poder aterrizarlo. Sí. Hoy Python es muy utilizado para ingeniería inversa y, por ejemplo, IDA Pro, un desasemblador y debugger, tienen su lenguaje de script basado en Python. Entonces, puedes encontrar un malware y si quieres automatizar alguna cosa, utiliza Python. Dentro de IDA Pro, por ejemplo. Fabio, y en general, todo ese aprendizaje, obviamente, tomar un malware, ya tuvimos una primera charla con Felipe Duarte, que es una persona que trabaja acá en Colombia en el tema de análisis de malware, y él nos contaba mucho de todo el proceso que tiene que hacer. Y quisiéramos saber qué tanto tiempo te demanda el estar trabajando en el análisis de malware, cuánto tiempo puedes gastar, cómo son las jornadas y qué tanto esfuerzo al fin y al cabo se requiere. Obviamente me imagino que dependerá muchísimo de los diferentes tipos de muestras que puedas estar analizando, pero ¿qué nos puedes contar al respecto como para esas personas que quieren saber cómo es eso de estar trabajando en el análisis de malware? Estás trabajando todo el tiempo, a veces mientras en el día mirar código siempre para entender cómo funciona alguna cosa y te vas a dormir por la noche y piensas, ¿cómo que hace eso? Y estás pensando. Entonces es un esfuerzo intelectual todo el tiempo.
no solo en frente a la compu. O sea, como que sigues en algún momento en la noche, te despiertas y entendiendo, ya sé para qué servía ese salto que estaba haciendo o el llamado que estaba haciendo a cierto registro y te levantas y como que sigues desensamblando o entendiendo más parte del código. Es así. Bueno. Cuando sales de la frente de la compu y vas a hacer otra cosa, todavía está trabajando. Tiene por allá tareas todavía funcionando y recordando. Es así que funciona. Bueno, y por ejemplo, para desconectarte, ¿qué usas? O sea, cuando necesitas de algún momento parar y dejar de pensar en análisis de malware y irte para otro lado, no sé, ¿qué te gusta hacer o cuáles son esas cosas que te desconectan, que te ayudan a desaparecer, como alejarte un poco del tema técnico? Esse é difícil. Está praticamente todo o tempo, porque é também um trabalho, mas é também um hobby. Então, só tenho que, quando estou com minha mulher, por exemplo, a vezes não estou pensando, mas a vezes ela me fala, sei que não estás me escutando, sei o que estás fazendo. Sigues allá desensamblando sí, y mira. Uh-huh. Bueno, y eso también. Ella me dijo eso. Y eso también es interesante porque de alguna manera es lo que creo que a todos nos pasa cuando estamos en un tema que nos apasiona, como que es difícil hacer esa división de qué es trabajo y a qué horas me desconecto, porque si es esa pasión precisamente uno sigue, ¿no? Exactamente. No hay forma de parar. Fabio, y bueno, y por ejemplo, un día a día, digamos un día a día normal de ese trabajo de analista de malware, ¿cómo nos podrías contar algo? ¿Cómo es en general? ¿Cómo te llega la muestra? Si tienes algunos tiempos para responder a una muestra, ¿qué tienes que hacer? No sé, algo en general, contarnos un poco de tu día a día como analista de malware. Bueno, tengo mis reglas diarias, por ejemplo, que todos los días veo si hay alguna cosa nueva. Y también los ataques que pasan acá, por ejemplo, el gobierno brasileño fue atacado por un ransomware la semana pasada. Y yo he analizado el sample. Estoy analizando la parte de la backdoor. Entonces, paso mucho tiempo mirando el código assembly, intentando entender como funciona. Essa backdoor foi hecha em Python, pero o atacante cambiou algumas coisas de Python que não é possível de compilar o código fuente. Então, agora estou trabalhando em disassembler de compiler basado no projeto Uncompile 6. Sí. Entonces, como toma tiempo. Hace más de una semana que estoy trabajando en eso. Entonces también estás ahí entendiendo todas esas herramientas que utilizó el atacante, qué fue lo que colocó dentro del código malicioso y cómo tú de alguna manera puedes llegar a ese punto inicial, qué fue lo que le permitió a él crear todo el ataque para poder en realidad detectarlo. Exactamente. Y después que la análisis está lista, yo escribo un reporte para nuestros clientes, explicando toda a parte técnica e também um reporte executivo, uma parte pequena. Pero tiene todos los datos del ataque. Y cuando llegan, por ejemplo, esos puntos, yo sé que hay puntos en los que uno siente que no hay solución, porque hay momentos en que como que uno está en ese, no sé, en el desespero o entre desespero y como una frustración, porque no hay esos puntos. ¿Qué haces? ¿Cómo uno hace como para parar, volver a pensar y replantear el problema por otro lado? Porque hay veces que uno como que siempre lo quiere llegar a la solución de la misma forma o de lo que uno ya conoce y a veces así no funciona, ¿no? Definitivamente no funciona. Sí, hoy yo estaba viendo un ransomware, por ejemplo, y para decriptar el payload principal, él necesita una llave que viene de la línea de comando. Y no tenemos esa llave. Entonces, no es posible decriptar el payload principal. Entonces, estoy pensando, ¿cómo puedo hacer sin esa llave? Y una de las formas es hacer un brute force. Es lo que estou pensando hoje.
por ejemplo. Que también va a tardar tiempo y va a requerir Sí, de alguna sí, manera. sí. Prefería tener la llave y decriptar el payload para el análisis, pero creo que tendremos que hacer un brute force. Y no sé cuánto tiempo eso lleva. Claro, claro, porque dependerá de la longitud de la llave, qué tan complejo es. Ajá. Mira que algo, bueno, ahí hablando ya de parte técnica también, algo que yo, por ejemplo, que he pensado en técnicas interesantes es si los clientes, por ejemplo, estuvieran capturando tráfico continuo y haciendo filtros para que solamente recolecten llaves. ¿Te parece que sería posible recolectar información que sea interesante, por ejemplo, de llaves y que después sirva, por ejemplo, cuando se necesite análisis o cuando se necesite descifrar información? ¿Podría llegar a servir? ¿Crees que podría ser una solución o algo que podría llegar a ayudar? No sé, ¿cómo voy a explicar mejor? Algo como que tuvieras una captura de tráfico en la salida de Internet y que cualquier tráfico relacionado con llaves o con algo así, tú lo pudieras Ajá. recolectar para cuando va O conectándose al Command and Control o algo para así. una captura de tráfico, creo que no, pero una captura en la máquina afectada de los procesos ejecutados, por ejemplo, eso con certeza, seguramente ayudaría. O en memoria, algo así cuando ya está haciendo el Sí, proceso de sí, sí, cifrado. sí. Ajá. Pero también es un tema de estar muy ahí en el momento, ¿no? Y ahí tú tendrías que también contar con un apoyo adicional que sería como alguien de respuesta a incidentes dentro del cliente Sí, que te sí, entregue esa información sí, sí. Tendría que tener datos de telemetría, por ejemplo. también, que no Eso es ayudaría. fácil, que no está No, activo no, siempre no. donde los clientes. Ajá. Sí, sí. Es muy difícil. Bueno, y por ejemplo, con un equipo así descentralizado como el que ustedes tienen, ¿cómo son las relaciones, por ejemplo, con los jefes? ¿Cómo hacen para poder coordinarse todos y saber qué actividades tiene que realizar cada uno, cómo las tienen que realizar, en qué se va a enfocar cada uno de ustedes o es definitivamente por ciertas amenazas, encuentran las amenazas, van y lo protegen o cómo trabajan a nivel general, o para que nos expliquen, porque claro, es interesante, muchas veces vemos personas trabajando solas, pero ustedes son un equipo muy grande y al ser ese Ajá, equipo grande, ajá. el trabajo es totalmente diferente al que se puede esperar en equipos pequeños. Sí. Tenemos muchas muestras para analizar. Entonces, tenemos una tabla con las muestras y el nombre de las personas que van a hacer la análisis y ponemos nuestro nombre en la muestra que vamos a analizar. A veces más de una persona está analizando la misma muestra. Entonces, es así que seleccionamos. Y Dimitri es muy bueno, él sabe, él entiende ingeniería inversa y sabe cómo es el trabajo. Entonces, él nos deja trabajar y escribir los reportes, hacer las análisis. Eso es muy bueno, cuando tu jefe sabe cómo las cosas funcionan. Claro, es más fácil porque tienes una guía y alguna persona que está entendiendo lo que haces. Sí, Porque sí, sí, porque también muchas veces sucede que de pronto puede ser una persona que no entiende y te dice, oiga, ¿por qué estaba gastando tanto tiempo si no hay resultados? Pero es porque no entiende exacto. el trabajo que hay detrás de lo que se está Ajá, haciendo. ajá. Bueno, y algo que nosotros, por ejemplo, nos parece interesantísimo es toda la inclusión de género que ha habido en todos en todas las áreas de seguridad. Como las mujeres han estado entrando, compañeros, bueno, me imagino que en el equipo hay hombres, pero mujeres, ya hay mujeres metidas trabajando en ingeniería inversa, ya tienen mujeres en el equipo trabajando. ¿Cómo son las relaciones En, tanto pues, con todos los compañeros? en la equipe de Latam no hay ninguna mujer, pero en la equipe global hay una mujer de Australia, Ajá. no creo, pero todavía no tuve contacto con ella. O sea que Y, todavía es un tema de que está entrando como las personas en ese tema, porque bueno, ahí en los Twitter, de pronto tú conozcas a muchas de las mujeres sí, que sí, están definitivamente impulsando que entren a la industria de las mujeres y que han sacado muy buen material para ajá. compartir. Entonces, bueno, porque hay gente muy interesante y también te quería preguntar por eso. Y definitivamente, bueno, y cuando llegas a un problema, por ejemplo, un problema que es demasiado complejo, llega algún punto donde ustedes empiezan a hablar entre todos, no sé, un chat,
lo que sea que tengan ustedes internamente para decir, bueno, llegué a este punto, hay alguien que lo haya resuelto, que haya trabajado con algo similar y me pueda ayudar? ¿Eso es parte también del trabajo? Sí, si necesitamos alguna ayuda, podemos pedir, pero como comencé hace poco más de un mes, no vi esa necesidad aún. Pero hay un canal que están todos los miembros y podemos hablar entre nosotros si hay alguna duda, por ejemplo. Okay. Y, por ejemplo, ¿cuál sería esa satisfacción al final de todo el ejercicio que tú haces? ¿Crear las firmas en Yara? ¿O qué sería ese momento que ya digas, lo logré? O sea, como que ese momento de alegría, no sé, en el tema de alguien que está haciendo la parte ofensiva es cuando logró la explotación de su objetivo. Cuando hablamos de un analista de malware, ¿cuál es ese momento ideal o ese momento de más felicidad Ese dentro de tu momento rol? es cuando termino la análisis, cuando termina la análisis, seguramente. Y después escribo el reporte, pero cuando termino, sé que ya sé todo sobre el malware. Entonces, es el momento que siento que mi trabajo está complejo. Que lograste el objetivo Sí, final que querías. sí, sí. Ajá, completo. Y todo el trabajo de todos estos años te ha permitido, por ejemplo, viajes, conocer otras personas que trabajan dentro de esto. No sé, ¿nos podrías contar también como de eso? Tú sabes que muchas veces una de las referencias que hay son las personas trabajando en exploits y sacan un exploit y lo llevan por todo lado, pero muchas Sí, veces la sí. gente no conoce qué hay dentro de análisis de malware, que también es una comunidad muy interesante, es una comunidad totalmente diferente a la de hacking tradicional, pues la parte ofensiva. Entonces, ¿nos podrías contar un poco de eso, como de los viajes, no sé, de convenciones que hay, de qué es interesante dentro de todo ese tema? Y si de pronto ese trabajo que has hecho en estos 15 años te ha permitido viajar o te ha permitido de pronto ir y dictar una charla, sacar un paper, alguna cosa así. Ajá. Sacar paper no, pero en viajes yo siempre voy a Black Hat DEFCON en Estados Unidos desde 2012. Entonces es una oportunidad de conocer las personas y las researches que están haciendo. Y eso. Y a veces también he hecho respuesta a incidentes, sacando los malwares de los clientes infectados. Entonces, son viajes internos por Brasil mismo. O sea que Solo también para... te ha tocado como esa parte complementaria de ir, responder al incidente y luego analizar el Sí, malware. sí, sí, sí. Yo tuve casos en Brasil que tuve que encontrar el malware primero y para después hacer el análisis. ¿Y te parece que para ser analista de malware se necesita saber del tema de respuesta a incidentes o son capacidades totalmente diferentes? Son diferentes, no es necesario. Para analizar malware, tienes que estudiar la lenguaje assembly para la arquitectura que quieres analizar. Si quieres Android, por ejemplo, es el ARM, Windows, Linux, x86, x64. Entonces, y tiene que conocer las herramientas también. Tiene que conocer, saber utilizarlas y saber crear sus propias herramientas. Eso es importante. Y a nivel de comunidad, muchas veces en comunidades, digamos que una subcomunidad de analistas de malware, por ejemplo, en Brasil o no sé si de pronto a nivel de Latinoamérica, nos puedas contar un poco si también comparten la información, si hay grupos cerrados donde de alguna manera las personas pueden entender o profesionales como tú pueden compartir información que ya es de mayor nivel frente a lo que ustedes realizan y lo que ya conocen. Tengo un grupo de amigos en Trima donde compartimos ese tipo de información, pero no hay mucha gente, solo unas personas de Brasil. O sea que sí es un rol
de alguna manera donde faltan personas y donde falta talento, o sea, donde hay necesidad de más personas que sepan de análisis de malware y que puedan trabajar en el tema? Seguramente hay mucho espacio para personas con esta característica y es muy difícil encontrarlas acá en Brasil. Y pues definitivamente yo creo que eso se replica primero que toda Latinoamérica y en el mundo definitivamente también pasa, ¿no? Porque Sí. son pocas las personas que de alguna manera se interesan en el tema. Y para practicar, Fabio, por ejemplo, ¿tú qué haces? Si necesitas practicar, si en algún momento dices estoy, digamos, no tengo tantas muestras por analizar, pero no puedo parar, sino que quiero seguir practicando, ¿qué haces? Porque una cosa que generalmente pasa... Siempre hay muestras, siempre tenemos bastante cosa para practicar. Y aquí tengo mi propio laboratorio con las máquinas virtuales, Windows, Linux, Android. Entonces estoy siempre listo para hacer el análisis. Ok. De máquinas, ¿necesitas máquinas especiales? Por ejemplo, las personas, si alguien se quiere dedicar a análisis de malware, ¿necesita comprar una máquina especial? ¿Cuál es la principal característica? Nos hablas de máquinas virtuales, por lo tanto, supongo que se necesitan buenas características, al menos de memoria. Sí. Acá en mi laptop tengo 32 gigabytes de memoria. Cada máquina eu pongo 8 gigabytes. Utilizo dos al mismo tiempo, a veces. Entonces, tiene que tener bastante memoria. Y también un SSD. Es necesario para el trabajo. Para poder tener todas esas capacidades y poder virtualizar Sí, cada sí. uno de los ambientes que necesitas. Sí, sí. Y bueno, y por ejemplo, capacidades ya cuando cambias de sistema operativo, que no son respuestas, ahorita acabas de hablar de Android, y ya no es lo mismo desensamblar un código malicioso que viene, por ejemplo, para un Windows, sino que ya te toca en un móvil, ya ahí necesitarás capacidades adicionales. ¿Qué adicional se necesita para llegar a ese punto? Hasta ahora, Android es más fácil, pues es posible hacer la decompilación del código Java, por ejemplo. Pero cuando tiene el código nativo junto con el aplicativo, ahí tienes que saber assembly para la arquitectura ARM, que creo que sea más sencillo que la arquitectura x86, pero también hay pocas personas que trabajan con esto. O sea que sería otro elemento como para entender y de pronto que puede llamar la atención a alguna persona que esté empezando, puede ser algo interesante para aprender. Isso. Se quieres comenzar, tienes que enfocar en un sistema operativo solo, primeramente, y después vas a otro. Comienza con los malwares de Windows, que son los más fáciles, o comienza con Android, por ejemplo. Que si entiendes de desarrollo, hace la decompilación del aplicativo y solamente lee línea por línea lo que está haciendo. Quando el malware Android no utiliza código nativo. ¿Y te ha tocado algo, por ejemplo, con iOS o en tu experiencia ya has trabajado algo con iOS o no? O poco. Muito pouco. Eu tive um iPad One e he hecho root e barreu nos aplicativos jailbreak para entender, pero não tenho interesse em iOS. Okay. No es como la parte que... No es un sistema que me gusta. ¿Te gusta más también de pronto a tener acceso como más al código, entender todo, no una arquitectura tan cerrada como lo es? Sí. Es por eso que nunca tuve un iPhone, ni quiero tener. Es muy limitado. Es verdad, es como que no interactuar realmente porque simplemente el fabricante no lo deja. Fabi, por ejemplo, cuando ya llega el momento de las vacaciones, de desconectarte de verdad en realidad del todo, ¿qué tan fácil, precisamente por el trabajo, porque ese trabajo de alguna manera necesita que estés ahí, pues lo que tienes de experiencia hasta el momento, y ahora en este nuevo equipo, pues obviamente todos están confiando como en esas capacidades y en tu experiencia, y cuando dices, bueno, me voy de vacaciones,
¿qué tan fácil es irse de vacaciones? Y de nuevo te pregunto lo de desconectarse porque es algo interesante dentro de esa parte de decir, me voy, Ajá. quiero salir, quiero desaparecer. Se me voy a la playa, por ejemplo, no hay como no desconectarse. Entonces, siempre que salgo de vacaciones, hago un planeamiento de irme a la playa, hacer un viaje por acá en Brasil. Y generalmente la internet en esos lugares es muy, muy lenta. Y lo Entonces, logras. ajá, así es más fácil desconectar. Sí, total. Esos son los puntos que uno muchas veces busca y bueno, sí, definitivamente lograr ese punto de desconexión en algún momento es también muy importante Sí, precisamente sí. por la necesidad. Fabio, y algo interesante que creo que a todos nos pasa y también te quiero preguntar es, yo sé que generalmente estamos sentados, ahorita en pandemia, de pronto además encerrados, Uhum. eh, y obviamente físicamente uno se va agotando, precisamente al estar sentado y todo. También tienes, por ejemplo, una disciplina que complemente esa disciplina como de estudio, de ese esfuerzo físico o mental, pero que de alguna manera una disciplina que te ayude también a mantenerte físicamente y poder estar en un buen nivel para todas estas horas de trabajo, para el esfuerzo y todo lo que haces. Lo es como algo complementario, un ejercicio, cuidarte desde otra perspectiva, no sé. Yo hoy no estoy haciendo ejercicios, pero también solo estoy comiendo muy bien. Ok, Yo como proteínas y grasas solo y muy poco carbohidratos. Entonces, solo genero la energía que utilizo. ok. Sí, sí, te estás cuidando, o sea, otra forma de cuidarte como Sí, estar, como sí. tener uno ese balance. Y Porque tú también sabes, practico el ayuno intermitente, no sé si conoces. sí, Ajá. ok. Así es una forma de cuidarme. Claro, claro, total. Es que es eso como que muchas veces la gente piensa como que eso es estarse conectado y tú sabes que muchas veces la gente se descuida. Entonces también por eso que le preguntamos, hemos Ajá. hecho esa pregunta de, bueno, ¿cómo se hace ese cuidado a nivel general como para poder estar bien y para poder estar todo el tiempo Uhum. listo, ¿no? Como cómo poder en el momento... Eh, estar tranquilo porque pues definitivamente si la parte física no está bien, pues en algún momento uno también pues no va a poder realizar su trabajo de la manera correcta. Ajá. Fabio, algo que le hemos preguntado a todos nuestros invitados es si tú consideras que tu rol se podría llamar también se podría llamar un hacker, porque es algo que nosotros acá, bueno, el nombre va por Hacker Pro y nosotros vemos como todo el tema del hacker. ¿Tú crees que un analista de malware también es un... Eso yo dejo para las personas, ellas que pueden decir eso. No sé, creo que soy un investigador de seguridad. Sí, la palabra hacker fue por mucho tiempo un sinónimo de cosas malas, entonces depende mucho. Si es una buena palabra, no sé cómo es Sí, significado para la palabra, sí. sí, sí, nosotros obviamente lo vemos desde esa parte de creatividad, de lo que hace el Sí, hacker que sí. construye, de un Ahí hacker que también. está precisamente para entender esas cosas o esos problemas que tú nos decías desde el principio. Entonces, desde ahí vemos la palabra hacker y por eso hacemos esa pregunta, ¿no? Siempre como viendo el hacker Ajá, desde su significado real, no ese de pronto significado malicioso o complicado que le han puesto de pronto los medios y otras personas, que es lo que, bueno, que uno trata de desmitificar, ¿no? Con el trabajo que realiza. ajá, Entonces, exatamente. por ahí vemos nosotros el tema de hacker. Algo más, por ejemplo, que hagas de tareas, no sé, podría preguntarte, yo qué sé, si en algún momento rompecabezas, o sea, puzzles o algo que tú realices adicional que te permita también mantener tu mente pensando de una manera diferente, pensando fuera de la caja para poder entender esos atacantes.
para poder entender todas las amenazas a las que te enfrentas? ¿Haces ejercicios adicionales o cosas adicionales que te permitan estar ahí siempre preparado para ese análisis de malware? A veces voy a caminar para pensar en alguna cosa, caminar en el bosque, por ejemplo, pensando. Eso me ayuda. Eso es como parte de ese entrenamiento adicional que tendrías ahí, además de todo lo que hablamos de máquinas y desde la parte técnica. Uhum. Y después de todo el tiempo trabajando en la empresa brasileña que nos contabas, llegar a un puesto aquí en esta super empresa que es de las más reconocidas del mundo en análisis de malware, ¿lo sentiste desde esa perspectiva? ¿Fue como una mejora y definitivamente era lo que a donde querías llegar o cómo fue esa transición en general? Creo que, bueno, llegué donde quería estar. Hace mucho tiempo trabajando con análisis de malware. Yo tuve la oportunidad, conocí a Dimitri por un amigo y he hecho la entrevista y fui elegido. Kaspersky es una líder mundial, entonces es una compañía conocida y es muy buena, tiene lo mejor antivirus. Desde antes ya utilizaba el antivirus, entonces ya conozco muy bien la compañía y ahora estoy conociendo por dentro, ayudando. Y con un equipo tan capaz, ¿no? Porque es un equipo de muchas personas con muchas capacidades, donde en realidad se ve mucho conocimiento, que es también muy interesante dentro de todo el proceso y dentro de todo lo que ustedes realizan. Yo he tenido la oportunidad cuando, ahorita estamos hablando detrás de cámaras, cuando estuvimos en Visites Latam en Sao Paulo, y justo el equipo Great estaba para Visites y luego fueron a I Shot the Sheriff. Entonces estaban ahí en el evento y tuvimos la oportunidad de hablar con todos, de compartir con todos y pues conozco parte del equipo Great, entonces es súper interesante poder compartir y hablar con ellos. Sí. Bueno, Fabio, yo te quiero agradecer muchísimo por este espacio, por esta entrevista, por la oportunidad de conocer un poco más de ti, por compartir con todos acerca de ti. Muchas, 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 muchas gracias. Te agradezco mucho de parte de todo el equipo de Hacker Pro por tu tiempo, que sé que también teníamos que coordinarlo. Gracias porque sé que no sabías cómo iba a ser la entrevista. Era un tema, el idioma también creo que a veces es una barrera y muchísimas gracias en serio por tu disposición, por estar acá acompañándonos y por esta oportunidad de conocer más de ti y conocer más del análisis de malware. Gracias por la invitación, Giovanni. Bueno, Muy bien. quedamos conectados y muchísimas gracias por estar acá.